Bienvenidos a la sesión número 19 de esta clase de ética cristiana. Valoramos mucho que sigamos juntos en este repaso de la responsabilidad que tenemos en el ámbito en el que vivimos, qué es lo bueno, qué es lo correcto, lo aceptable, en los diferentes aspectos, como entes sociales, como un cuerpo, como una práctica, que es aquello que es respetable a los ojos de Dios, porque planteamos desde la revelación de la palabra. Vamos a continuar con la explicación de la declaración sobre política. Voy a terminarla y después de esto abriremos para quien tenga alguna pregunta, algún comentario que hacer. Vamos a ver acerca de la política. La Iglesia ha entendido que debe ser la conciencia. Recordarán este pensamiento que hemos manejado de que la Iglesia debe ser la conciencia para el mundo, la conciencia para la sociedad. Una conciencia moral, pero debe ser una conciencia en integridad, en justicia, porque lamentablemente en la historia muchas veces hemos visto la corrupción del Estado, la corrupción de las autoridades civiles, pero aliados con la corrupción o con autoridades religiosas corruptas. Nuestro México hemos tenido muchos ejemplos de esto. Personas que ocupan altos cargos en las jerarquías de iglesias y que en realidad han sido muy, muy lejos, han estado muy lejos de lo que corresponde a un buen siervo de Dios. En su mayoría del ámbito religioso católico, porque es lo que ha imperado, pero también muchos evangélicos hemos dejado muchas cosas a desear. Y en otros países pues ha habido expresiones equivocadas también de líderes evangélicos a cualquiera que ocupe los cargos. Está en grave riesgo de mostrar lo peor de sí mismo. La iglesia debería ser entonces una voz profética ante la sociedad. Y por esto, redondeando parte de lo que ya señalamos en las declaraciones anteriores, es que entendemos lo siguiente: que la Iglesia tenga mayor participación en las esferas sociopolíticas, participando el amor de Dios a favor de nuestros semejantes. Que se instruya a la Iglesia para que sepa cuándo y cómo aportar su voto para futuros gobernantes. Que se oriente a la feligresía cómo participar respetuosamente en actos cívicos que no comprometan la integridad cristiana, cumpliendo como ciudadanos ejemplares. Que se recomiende a los fieles que sean cumplidos con sus obligaciones fiscales. Que el pastorado de la Iglesia estudie la constitución política de su país para que conozca cuáles son sus derechos y obligaciones y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que la Iglesia de Dios se solidarice con las iglesias evangélicas de su país, haciendo causa común para manifestarse pacíficamente y conforme a derecho cuando se violaren los derechos humanos, ¿verdad? Estos son planteamientos generales acerca de cómo debe ser la relación en el ámbito sociopolítico. Pero vamos a completar el concepto a través de los siguientes criterios, los siguientes aspectos que también son importantes. ¿Por qué hay un compromiso político? ¿Por qué hay un compromiso de todo cristiano en el ámbito de la política? Porque nosotros debemos de comprender el señorío de Cristo y que el señorío de Cristo abarca la totalidad de la vida, no es solamente, decíamos, el ámbito de la fe, el ámbito de la espiritualidad o del interior de la persona o del culto que se hace de forma privada en los espacios correspondientes. Entendemos que el Señor Jesús es Señor de la vida, Señor de toda la vida. ¿Cuáles son los conceptos bíblicos de esto?
En el Salmo 24, verso 1, se nos dice ahí, del Señor es la tierra, el mundo y todo lo que en él habita. Este mundo es el mundo de Dios. Él es el creador y sustentador del universo y de este espacio que habitamos. No hay nada que exista sin su voluntad. Nada está fuera de su soberanía. Colosenses 1, 16 y 17. Todo ha sido creado por la voluntad del Señor y para su gloria. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios no se desentiende del mundo, tiene un compromiso, como ya lo he mencionado en la sesión anterior. Dios tiene un compromiso con el mundo y tiene una meta para el mundo, y Dios espera llevar al mundo a que alcance esa meta. Dentro de esto es lo que cada ser humano decida. ¿Okay? Dios tiene esta intención. Por otro lado, debemos comprender que los poderes terrenales han sido creados por Dios, han sido creados por Dios y existen para dar contención al mundo, y les corresponde dar la gloria solo a Dios. La idea de los poderes, como así se le llama en Colosenses 1, versos 16 y 17, y también aparecen en el capítulo 2, verso 7, capítulo 2, verso 14, 15, donde dice que Cristo Jesús triunfó sobre los poderes. Ese término que se emplea es exusía. Y el término habla acerca de los elementos básicos. En 2.7 dice que son como los principios elementales. Los principios elementales son como las letras del alfabeto, son como los valores numéricos, ¿verdad? Para las matemáticas. Son como los signos esenciales con los cuales se hacen las cosas. Así se toman los poderes como que son elementos básicos, son elementos fundamentales para poder hacer la vida. Stoikeia tu kosmou, se le dice en griego, stoikeia tu kosmou, los rudimentos del mundo, los elementos básicos del mundo. Y esos elementos básicos del mundo son poderes, ¿no? Son fuerzas, son realidades. Algunas de ellas son físicas, otras son subjetivas. Existe en el mundo la cultura, existe en el mundo las autoridades civiles, existen en el mundo un conjunto de elementos que son necesarios para hacer posible la vida. Entonces, los poderes terrenales debemos de comprenderlos dentro de esto. Le dan contención al mundo, le dan la posibilidad de que la sociedad se preserve. El concepto de nacionalidades es también con una intención de que sirvan a nuestro beneficio de los que participamos de una determinada ciudad o nación, pero son valores que son establecidos por Dios, es decir, son queridos por Dios para nuestro mundo. No son valores absolutos, son valores relativos, pero son necesarios. Y deberían de tener una intención, dar gloria a Dios. ¿Okay? Los que ejercen dominio sobre los pueblos son instrumentos en manos de el Dios trascendente que les encomienda una función de servicio, y es a Él a quien habrán de dar cuentas con su responsabilidad. Otro aspecto importante desde la palabra, desde la teología. El hombre recibió la encomienda de señorear en el mundo, pero esto fue en términos de mayordomía, no de propietario. Por lo tanto, ningún ser humano, ninguna familia se puede apropiar el derecho de ser señor absoluto sobre otros humanos. El modelo de reyes debería de haber tenido un equilibrio. Siempre en la revelación de Dios, en el Antiguo Testamento, donde hay el modelo de monarquía, nosotros veremos en primer lugar que la monarquía no era algo que Dios hubiese tenido como un proyecto, sino que lo puso por la insistencia del mismo pueblo que quería tener un modelo
igual que sus pueblos vecinos. Entonces Dios lo permite al rey. Pero Dios establece a los profetas que van a hacer el equilibrio en el ejercicio del poder del rey. Van a limitarlo, van a cuestionarlo, van a llamarle para que vuelva al ámbito de que Dios ha establecido como lo justo, lo correcto. ¿Okay? Entonces, el ser humano ha sido puesto para dominar en el mundo, para ser mayordomo, pero no como propietario. Los poderes de la tierra, entiéndanse los gobiernos, no están fuera de la soberanía de Dios, aunque no sean creyentes o aunque supuestamente sean secularizados. El modelo, la razón de ser, no está fuera de la soberanía de Dios. En Romanos 13 ya introducíamos sobre este texto. Pablo ofrece el fundamento divino del Estado. En el pasaje se señalan varias cosas, por lo menos dos veamos aquí. El concepto del Estado está relacionado con el término orden. Con el término orden. Esto implica que el propósito de Dios es que la sociedad está sujeta a un ordenamiento que controle el mal y fomente el bien. Debe haber alguien que rija esto. De lo contrario, seríamos un caos. De lo contrario, sería la ley del más fuerte, ¿verdad? Como ha sido en ciertas instancias, ciertas sociedades, es la ley del más fuerte. Acá en México se come algo que es a base de maíz molido, se mezcla con canela molida también y con azúcar, y se le llama pinole. Y es un alimento en polvo que requiere mucha saliva. Y se dice, el que tiene más saliva come más pinole. El más fuerte es el que domina, el que establece sus reglas. Y esto se puede ver cuando algunos grupos, en base a las armas, en base a sus estrategias muy bien definidas, pueden dominar sobre una población. En algunos de los países vemos cómo poblaciones enteras son desplazadas porque llega alguien con la fuerza de las armas o con otras amenazas y desalojan poblaciones enteras de terrenos y se apropian de los lugares. Domina el más fuerte. Necesitamos por esto un Estado que regule sobre estas cosas. ¿Quién es propietario? ¿Quién tiene derechos? ¿Cuáles son las leyes que rigen sobre determinado ámbito de los negocios, de las transacciones? Cuando alguien comete un ilícito, ¿cuál es su castigo? Y el otro aspecto que también está en Romanos 13 es que estas autoridades o poderes son humanas. ¿Por qué son humanas? ¿Sí? Aunque la razón de existir se lo deben a Dios o se debe a Dios, en sí, en el aspecto concreto, el aspecto práctico, las personas que ejercen esa autoridad son humanas. ¿Por qué? Porque llevan espada, es decir, tienen la amenaza del castigo y alaban al que hace bien. Premian al que hace bien. ¿Cómo premian al que hace bien? Pues simplemente no lo persiguen, ¿no? Ya es un bien. Le dejan vivir en paz y supuestamente le protegen. E infunden temor al que hace mal. Y bueno, también manejan los impuestos para hacer posible el bienestar de la sociedad. ¿Qué otros aspectos debemos de mirar aquí? No hay que confundir el reino de Dios con el Estado. La dimensión del reino abarca la totalidad de los ámbitos de la vida, tanto de la conciencia, los valores, la búsqueda de aquello que es válido para todo el tiempo. No hay nada que quede afuera. Es todo aquello que tiene que ver con el ámbito de lo espiritual y cómo nos lleva también a una forma de vida en las relaciones sociales. Aunque al presente existen espacios donde permanecen en rebeldía, la intención de Dios es someter todo bajo su gobierno. El propósito de Dios es que todas las cosas estén bajo la soberanía de Cristo Jesús.
Otro aspecto importante es entender que el Estado es un orden provisto por Dios, en el sentido general, no particular, y además también debemos de comprenderlo como provisional. No es absoluto, no es algo que uno diga, esto va a quedar hasta el reino eterno. El que es gobernador elegido en este tiempo, cuando venga Cristo, va a quedar como gobernador para siempre. No, es algo provisional, es algo de esta vida, de esta era. Pero cuando el Señor venga, Él será Señor en todas las cosas. Es necesario este orden, esta existencia de la autoridad por causa del pecado humano. No se presenta como algo eterno, sino como algo temporal, se limita a esta era y no prevalecerá al final. Al final será únicamente el reino de Dios. El Estado debe su autoridad a Dios y la única sumisión que puede demandar de los ciudadanos es aquella que Dios le permite. ¿Sí? Es la que Dios le permite, la que Dios regula, la que Dios concede, ¿verdad? Establecer como dirección. La razón de ser del Estado es la de proveer un ambiente propicio para el desarrollo humano y servir a los propósitos de la redención. Este es algo en lo cual nos movemos. Pero también debemos entender lo siguiente, que Dios no deja ningún espacio sin tratar de brindar bendición. La voluntad de Dios es que todo sea bendecido, que sea bendecido los campos, que sean bendecidas las gentes que viven en el campo, que sea bendecida el agua, que sea bendecida los peces, que sean bendecidos la totalidad de la creación y la totalidad de los ambientes. Es la voluntad de Dios. Por lo tanto, decimos no hay nada que esté fuera del ámbito de Dios. Dios es Dios de todos y así como Él hace que su sol salga sobre justos e injustos, así tiene cuidado de toda persona para que reciba lo necesario para una vida digna. Una forma en que Dios procura el bienestar del ser humano es por medio de la institución del Estado. El Estado existe para ser útil, para ser de beneficio a todos los pobladores de su región, de su área que le compete. Y nuestro compromiso ineludible como cristianos consiste en respetar esta institución. Debemos respetar las leyes, pagar los impuestos, votar por los gobernantes y acatar las disposiciones y otras más. Pero esto debe ser en base a los valores y al horizonte del reino, y la Iglesia debe esforzarse porque el Estado cumpla bien su función de regir en una sociedad. Es decir, aquí se habla de una democracia del voto y de una democracia de la supervisión, una democracia de estar reclamándole a los que fueron elegidos para un cargo que cumplan de manera correcta ese cargo. ¿Cuál es el fin de la política? El fin de la política es ayudar al cuerpo social. Por política debemos entender un instrumento adecuado para el desarrollo de la justicia, la solidaridad, la satisfacción de las necesidades legítimas de un ser humano. Y esto involucra las condiciones, la organización y los derechos de quienes forman parte de una sociedad. Además, también la política persigue el bien común. No persigue el beneficio de unos cuantos, no persigue la predilección de unos cuantos. Debería ser la búsqueda del bien común, del bien del conjunto, del bien de la mayoría. Esto es lo que debe buscarse. Claro, siempre y cuando no deba sacrificarse a nadie, en particular para conseguir ciertos beneficios. Define la política los valores fundamentales de una sociedad. Los grupos sociales requerimos de reglas para una sana convivencia. Hay lo que se llama un pacto social que todo ciudadano, sea habitante de la ciudad, debe aceptar responsablemente. Antes que nosotros llegáramos a la vida, ya había un pacto social en nuestros países. Ya existen normas, existen derechos, existen reconocimientos
de responsabilidades ya está establecido. Nosotros tenemos que entenderlos, conocerlos, y si algo nos parece que debe ser enmendado, pues operar para que esto se haga, ¿verdad? Si hay algo que debe ser modificado. Todos formamos parte de ese cuerpo social. Además, también, la política consiste en distribuir el poder, en la atención a los diferentes sectores de la población, pero pues muchas veces sucede que dominan unos cuantos, ya sea porque son los que tienen los medios de comunicación o porque son los que tienen como más capacidad de persuasión, son los que tienen supuestamente mejor educación, son los que tienen más habilidades, son los que tienen un saber, ya sea que son especialistas de determinadas áreas y son los que gobiernan sobre la población, pero la política debería servir para distribuir el poder. Haya una congruencia y un equilibrio entre las diferentes fuerzas sociales. Es real que compartimos la vida con personas que plantean valores diferentes a los nuestros. Sí, por ejemplo, nosotros estamos viviendo en una época en donde ya algunos países han aprobado los matrimonios del mismo sexo, con personas del mismo sexo. Ya vivimos en una ciudades o países en donde se aprueba el aborto o donde hay algunos casos de eutanasia, hay algunos casos de eugenesia también, asociándolo el aborto con la eugenesia, cuando se sabe que un feto tiene una deficiencia, tiene una carencia, tiene algún problema de salud, bueno, entonces ya lo autorizan, ¿no? Es una práctica de eugenesia, el nacimiento solamente de ciertos seres aceptables. En las sociedades que vivimos con diferentes. No estamos de acuerdo con lo que hacen alguna gente, como sus desfiles del orgullo gay o no sé, tantas otras cosas que hay en nuestro entorno, pero coexistimos con estos grupos. Nosotros quisiéramos que se respetara la fe cristiana, que se viviera conforme a los principios conservadores de la palabra, pero entendemos que hay personas que no se dirigen por ello, tienen otra forma de vida, otro entendimiento. Entonces somos tolerantes con respecto de esta coexistencia. Pero ¿cómo debe ser nuestro acercamiento a ello? Bueno, pues es a través de la proclamación, a través del anuncio, a través de también el hacer bien a las personas sin distinción acerca de su ideología o de su manera de vivir. Nuestro llamado como cristianos es ser sal y luz en el mundo, en una cultura secularizada, una cultura que ha desplazado a Dios, que lo ha marginado, que lo ha hecho fuera de sus valores, de sus prácticas. Resultó Dios ya irrelevante para mucha gente. Aunque alguna gente dice que cree en Dios, vive que no existiera. Esto se llama un ateísmo práctico. Creen en Dios, pero ese Dios es para el momento del culto, para cuando necesitan algo sagrado, cuando tienen problemas, pero en la vida cotidiana prefieren dirigirse como si Dios no existiera, ¿no? Cuando todo va bien, Dios parece un estorbo, los reglamentos de Dios parecen un obstáculo a la felicidad, y cuando nos va mal es entonces que los seres humanos buscamos que Dios nos favorezca. Pero en esta sociedad posmoderna, marcada por una relativización, por la permisividad, el hedonismo, la superficialidad, aquí es donde la iglesia debe ser sal y luz. Es fácil ser sal dentro del salero, pero donde debe cumplir su función es en la olla de la comida. Es en el caldo, es en la sopa.
Es fácil ser cristiano dentro de los muros de la iglesia, pero es en el mundo donde se ha de dar sabor a la vida y donde se habrá de preservar los valores del reino. Eh, Hay muchos casos en los cuales nosotros tenemos que hacer valer los valores del reino. En algunos empleos hay personas, sobre todo en los cargos públicos, hay personas que cobran sin ir a trabajar. Personas que reciben un cheque sin que en realidad vayan a cumplir un trabajo. En muchos ámbitos, en los ámbitos de municipalidad, en los ámbitos de los juzgados, en los ámbitos de instituciones del Estado que corresponden a determinadas actividades. Hay mucha gente que en realidad no va a trabajar. Ñoquis, les dicen en Sudamérica, aviadores, se les dice acá en México. Y alguna vez un miembro de la iglesia me dijo, yo he visto que en la planta de empleados, trabajaba en una universidad, dice, somos 20 profesores, pero siempre llegan otros 5 cheques más. Estoy hablando de un tiempo en donde no se pagaba en las tarjetas, sino se daban cheques. Esto pues hace unos 30 años todavía se daba un cheque como pago de la quincena o del mes. Dice, yo siempre veo que mi jefe recibe otros 5 cheques y luego va y los envía. Es gente que cobra sin ir a trabajar. ¿Qué debo hacer?, me preguntó él. ¿Debo denunciarlos o debo de guardar silencio? Si los denuncio, yo sé que me arriesgo a perder el trabajo, pero si no lo hago, yo estoy viendo cómo roban, yo estoy viendo cómo sustraen bienes del Estado, que pueden utilizarse en otras cosas y son desviados para algunas personas que sin hacer un trabajo, sin hacer un empleo, están recibiendo estos beneficios. Y esto pasa mucho, lamentablemente. Ha pasado mucho. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como cristianos? Pues debemos ser la conciencia, ¿verdad? Debemos ser la conciencia de todos los ámbitos de la vida, donde estemos. Debemos ser la conciencia moral, hablando, no imponiendo, ni persiguiendo, ni tampoco amenazando, sino tratando de persuadir a la manera como lo hace el Evangelio, a la manera como lo hace el Nuevo Testamento. Otro aspecto más con respecto de cuál es la intención de la política o cuál debería de ser la intención de la política, es que toda persona que vive en una sociedad es política. Toda persona, ustedes y yo, estamos en una sociedad y por lo tanto somos políticos, no que tenemos un cargo, sino que todas nuestras decisiones o el no tomar decisiones ya es una decisión, afecta a los demás. Pagar o no pagar impuestos afecta positivamente o negativamente a los demás. Atenderse en un hospital financiado por los impuestos de los ciudadanos es algo que nos involucra como políticos. Los gobiernos no producen dinero, solo lo administran. Administran los bienes que un porcentaje de la población aporta para sostener la sociedad. Y nosotros somos parte de ella. Pagamos o no pagamos impuestos, está siendo una opción política. Los servicios son cubiertos por la misma gente que paga sus contribuciones. Pagar o no pagar los impuestos es una decisión política y evadirlos o no evadirlos es responsabilidad ciudadana en una acción política. Ante esto, debemos recordar que el Evangelio es el poder de Dios que libera al hombre del poder del pecado para que, entre otras cosas, asuma su tarea de construir un mundo de justicia y de paz. Ser cristiano es ser el mejor ciudadano posible. Nuestro compromiso es hacer más humana la vida. El reino de Dios comienza donde hay justicia, paz
y gozo por el Espíritu. Así que esta es la función de un creyente, de un cristiano en el ámbito de la política, pero siempre más bien nos lavamos las manos, nos evadimos la responsabilidad. Y la fe debería iluminar y enriquecer la vida de la sociedad. No necesariamente se debe pensar en una participación en partidos políticos, sino en el contribuir para el beneficio de la mayoría. Tradicionalmente los evangélicos hemos visto en la política una encarnación de lo demoníaco. Se le ha repudiado a la política e incluso en algunas iglesias se ha prohibido que sus miembros participen en la política. Se ha dicho que si alguien entra a competir para un cargo político, se le quiten sus derechos de iglesia. Pero nosotros creemos que necesitamos más bien de personas cristianas que estén en los cargos. Esto ha propiciado el nulo o escaso involucramiento en las organizaciones sociales y en el fomento de una perspectiva maniquea de la iglesia son los buenos y la política son los malos. Y entonces, ¿cómo vamos a redimir? ¿Cómo vamos a rescatar? ¿Cómo vamos a buscar que la política sea algo bueno si se lo estamos dejando a los no redimidos? Aquí debería haber una responsabilidad de todos, ¿no? El espacio del mundo es donde los cristianos debemos vivir y servir con el amor de Cristo, dar testimonio de su verdad y su justicia. Y finalmente, un pensamiento para quedarnos con esto es el testimonio que da una mujer anónima. Dice: tuve hambre y formaron una comisión para considerar mi problema. Estuve en la cárcel y se retiraron en silencio para orar por mi libertad. Estuve desnuda y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi aspecto. Estuve enferma y agradecieron de rodillas por su propia salud. Necesitaba un techo y me predicaron sobre el refugio del amor de Dios. Estuve en soledad y me abandonaron para ir a orar por mí. Parecen tan santos, tan cerca de Dios, pero yo todavía sufro hambre, frío y soledad. Y esta es una crítica para los cristianos que hemos dejado de lado la responsabilidad de nuestro entorno social. Bueno, este es el planteamiento sobre la declaración sobre la política y por qué deberíamos de sentir un compromiso ineludible en el participar con los principios, con los valores cristianos y hacerlo, ¿verdad? Viviendo vidas íntegras, justas, rectas delante de Dios. Este es el planteamiento. Si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, con todo gusto. Por favor. Abieser, eres muy rápido. Las manos más rápidas de todo el oeste. Bueno, mi pregunta, antes hizo un comentario sobre la gente de color, entonces yo me quedé pensando, ¿cuánto tiempo se mantuvo aceptada? Porque hubo un tiempo donde la esclavitud era legal en la humanidad. ¿Cuánto tiempo se habrá mantenido? Tipo, ¿desde qué momento hasta qué punto dijimos no, la esclavitud ya no va? Yo creo que esto fue hasta el siglo XVIII, principios del siglo XIX. Fue cuando aparecieron ya las declaraciones expresas de emancipación. En nuestros casos, en los países latinoamericanos, hasta que vinieron los movimientos de independencia, aparecieron también las declaraciones, que fueron promovidos por la Revolución Francesa. Fueron derechos promovidos, ¿verdad? De la libertad, la igualdad y la ¿qué? Fraternidad, ¿no? Entonces apareció el movimiento humanista y vino esta emancipación de de los esclavos, ¿no? Quitar la idea de la esclavitud. Y esto quitarla que en la realidad
lamentablemente sigue habiendo esclavitud. Sigue habiendo esclavitud. Hay una esclavitud económica, de sistemas financieros muy opresores, pero también hay esclavitud en la trata de personas, secuestran personas, las convierten en esclavas, ya sea para el ámbito de la prostitución o para que trabajen en los laboratorios o en los campos de los que se dedican a la droga. En mi país, lamentablemente, existe esto, de las dos cosas que he mencionado, pero no es el único país donde existe esto. Esto se halla en muchos países e incluso en los países llamados de primer mundo. En Europa, en Estados Unidos, se sabe que hay estos sectores no aceptables, eh, como diríamos, no justos, donde personas son secuestradas y les son privados sus derechos y son obligados a hacer cosas que no es su decisión, que no es su convicción, se les toma como a cosas. ¿Verdad? Entonces, creo que viene desde esos ámbitos lo que tú preguntas, Avieser. Gracias. ¿Todo ha quedado claro con respecto de la política? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Hermana Lucy, Yo quiero hacer un comentario. bien. Eh, Vemos que los hijos de Dios tenemos mucho que aportar a la sociedad. En donde quiera que nos encontremos, somos esa luz que Dios ha puesto. La política en sí lo estamos mirando, que marginan a muchas personas, principalmente a los pobres. Yo lo estoy viviendo acá en Perú. Estamos en una zona muy marginada, donde las personas sufren de alumbrado, de calles, de drenaje. Es muy, lugares muy sucios, donde aún el gobierno no llega con los recursos que deberían de dar, y eso entristece nuestro corazón, pero también hay esperanza de saber que los hijos de Dios podemos aportar para que haya un poquito de esa, de esa esperanza en el corazón del ser humano. Yo creo que la ética y la moral en cada uno de nosotros nos va a mover. La verdad que todo esto, hermano Ausencio, en las clases nos motiva más a saber cómo el mundo está y cómo se rige, y que nosotros, Dios está poniendo su esperanza en nosotros, que nosotros somos sus manos, somos su voz para poder proveer, para poder dar, para poder hacer cosas que el Señor tiene planeado para esta humanidad. Amén. Solamente quería comentar, hermano. Muy bien, muchas gracias. Adelante con confianza, tenemos todavía 10 minutos. Gabriel, Hola hermanos, ¿cómo están? bien, bien, gracias a Dios, bendecidos. Me alegro. La Iglesia de Dios, séptimo día, aconseja de que si tiene cargos en la iglesia, no participe en cargos políticos. Seguramente si ocupamos cargos políticos como seres humanos, nuestra tendencia a corrompernos, ¿no?
juntos con el mundo, en vez de llevar nuestra luz, seguramente terminaremos corrompidos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Creo, ajá, sí, sí, muchas gracias, Gabriel. Mi opinión es que los que ocupamos cargo, quiere decir los que estamos en el pastorado, en algún ministerio, no participen en cargos públicos, porque es ah, muy frágil a veces la línea en donde se sirve. Y muy importante, bueno, además en nuestra constitución, acá en México, está prohibido. Si yo soy ministro ordenado y estoy ejerciendo el ministerio, está prohibido que me baje del púlpito y al día siguiente yo vaya a ocupar un cargo. Entonces, entre como candidato a un cargo público. Pero creo que, o sea, es cierto que el ámbito de la política es un ámbito de mucha corrupción. Eso es indudable. Lamentablemente, ¿verdad? No debiera ser así, pero lamentablemente sí. Se maneja mucho dinero, muchos intereses, hay mucho abuso, hay opresión de unos contra otros y esto es algo sucio. Pero la cuestión es cómo redimir la política. ¿Quién lo va a redimir? ¿Quién va a redimir esa parte? Ya, si nosotros hacemos una prohibición total, es como que este ámbito ya se lo entregamos a Satanás y decimos, bueno, Satanás, haz tu señorío, tu gobierno, ¿verdad? Pero si nosotros decimos, no, vamos a tratar de luchar por las cosas buenas, y si algún miembro de la iglesia es concejal, si algún miembro de la iglesia ocupa el cargo de, no me acuerdo cómo se llama, presidente municipal en Sudamérica, el alcalde. Si es alcalde o tiene otro cargo, pues, o gobernador, pues adelante, ¿verdad? Ahora, cierto que va a haber una tentación muy grande, porque pasa mucho dinero por las municipalidades, pasa mucho dinero por el Estado, y puede ser muy grande la tentación y corromperse. Pero, ¿dónde hay que ser cristianos? Es parte de lo que yo decía, ¿verdad? ¿Dónde es que hay que ser hijos de Dios? ¿Solo en la iglesia? No, también en el mundo. Nosotros aquí en México pues hay algunos cristianos que están en algunos cargos sencillos, pero están en cargos de ese ejercicio y pues lo han podido hacer bien hasta ahora. Que hay mucha tentación porque le dicen a un concejal, mira, vota a favor de esto y te vamos a dar una casa. Vota a favor de esto y te vamos a dar un auto o te vamos a dar esto o lo otro. Y es ahí en donde se prueba todos los días el carácter cristiano. ¿Ah? Entonces, yo no desanimaría. Sí diría que es un ambiente de alto riesgo, pero el mismo riesgo está en otros campos, ¿verdad? Como mecánico, bueno, es porque vi a Marisa, ¿verdad? Me acordé de Alfredo. Como mecánico, te puedes sentir tentado a decir, mire, le cambié tales piezas y en realidad no se las cambié, nomás se las limpié, se las lavé ahí con algún líquido, ¿no? Si eres técnico en computadoras, pues a veces es la tentación de que nomás traía un cablecito ahí que se desoldó y la tentación es, no, pues lo tuve que hacer reparación mayor, ¿verdad? Y me debe mucho dinero, ¿no? Creo que la tentación está en todos los ámbitos, pero aquí el problema es que la tentación es más grande, ¿verdad? Es más grande. Aquí en mi país están persiguiendo ahora a un gobernador porque en un lapso de 6 años se hizo de una riqueza más o menos como de 40, 50 millones de dólares. O sea, ¿cómo un gobernador trabajando en su empleo puede llegar a acumular tanta riqueza, ¿no? Bueno, pues porque reciben dinero de un lado, de otro y van acumulando muchos bienes. Es cierto que es un ámbito de alto riesgo,
pero sí creo que debería alguien, si confía en que tiene bien puestos sus principios en su conciencia, bien puede entrar a este servicio para honrar a Dios, ¿verdad? Para glorificar a Dios. Ese sería mi punto de vista, Gabriel. Tenemos espacio para una pregunta más. Zoraida. Hermanos, pues no es una pregunta, sino es como un comentario. Ok. Me gustó estar en esta clase, no había podido estar por las tardes, pero gracias a Dios, Dios me trajo. Muy bien. Me gustó mucho saber que la Iglesia de Dios tiene esa posición frente a la política. De verdad no lo sabía. Porque la corrupción se da desde los niveles más bajos hasta los más altos. Entonces, si uno dice que por estar en la política no va a poder ser fiel, lo mismo puede ser infiel siendo el barrendero de la cuadra. Eso no hay excepción. Cuando aquí en Colombia en el 2016 se votó la ley sobre el proceso de paz, yo creo que todo el mundo lo conoce, con las guerrillas de las FARC. Ganó el no. Y fue un escándalo, porque supuestamente era que no queríamos la paz. Pero en esto se dio que la mayoría de las iglesias que votaron el no, los que votaron eran cristianos evangélicos que votaron. Y en el periódico El Espectador, en ese entonces yo lo leí, que se dio un censo de los cristianos que habían en Colombia registrados como cristianos, y habían más de 15 millones. Entonces, ese que decía ahí, si los cristianos se unieran y votaran todos por un candidato que fuera honesto, decía ese señor, seguramente hubieran podido dominar el país y tener la autoridad, porque ningún candidato ha ganado 15 millones en Colombia, ninguno, nunca. Entonces uno se da cuenta de que en términos generales uno quiere ciertas cosas, pero por el miedo, por el desconocimiento a hacer o a mostrarse, no lo hace, sabiendo que Dios sí le da el poder a uno para hacerlo. Pero hay partes como, por ejemplo, en la iglesia adventista donde yo crecí, ahí el dicho es, Dios los mandó a predicar el evangelio, no a hacer política. Y se tiene ese desconocimiento de qué es la política, de qué es el trabajo social, de qué fue lo que Cristo hizo, qué era lo que hacía el pueblo de Israel. Y se deja que el malo pues se lleve todas las ganancias. Aquí en Colombia se da unas cosas tan terribles que uno se da cuenta de que lo demandan, lo sacan, lo meten a la cárcel y sale y vuelven y votan por él. Que uno dice, pero ¿cómo pudo suceder? Pero así sucede. Y hace ¿qué? 4 días, 5 días en esto que está pasando aquí en Colombia, en el diálogo que está promoviendo el gobierno, los del paro, bueno, los que decían que todos tenían que estar ahí, y entrevistaron a 5 líderes religiosos de diferentes religiones en Colombia, pero no, nadie da una solución ni bíblica, ni justa, ni mucho menos consciente, sino se van como por las ramas, de que oremos, de que le pidamos a Dios, de que vayamos, de que sí, que hay que poner a todo el mundo de acuerdo, pero ¿cómo? Pero nadie saca una posición justa, ecuánime, puesta en su sitio. Entonces pienso que la Iglesia de Dios debería de promover miembros en todo el mundo. Lo primero para no tener el desconocimiento, y el segundo para no tener los prejuicios, y tercero para perder como el miedo a hacer eso. Y que bueno, dicen normalmente que la suerte se le llega al que se prepara para cuando pase. Habría que prepararse para que cuando ese momento se pueda dar, se tome y se hagan las cosas bien. Porque bíblicamente, pues yo siempre me he dicho, José fue prácticamente primer ministro, y Daniel, y en imperios malos, no fueron en el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué un cristiano no? ¿Por qué uno que puede hacer las cosas no? Porque alguien que pueda salvar a su propio país, a su propio municipio, no. Sí, claro. Sí, José prácticamente salvó un imperio, primero con la dirección de Dios y siguiendo haciendo lo que tenía que hacer. Claro.
Yo voto por la Me hermana gustó Zoraida. mucho saber esto. Gracias, hermano. Yo voto por la hermana Zoraida, ¿ok? Muy bien. Muy bien, hermana, muchas gracias. Muchas gracias. Marisa, finalmente. ¿Cómo le va, pastor? Bien, gracias a Sí, Dios. el voto va para hermana Zoraida hoy, sí. Sí, Sí, no, por ejemplo, hoy estaba trabajando y escuchaba la radio y escuchaba una parte que decía, que hablaba sobre el tema de la ética, la integridad y sobre los derechos de una persona. Acá en la ciudad de Iguazú, por ejemplo, una chica fue abusada por un juez de familia y esta chica de tan solo 23 años que está estudiando abogacía decidió denunciarlo. Tuvo mil y un problemas, fue la familia fue, digamos, ¿cómo es que le... O sea, como que le están maltratando ahora a la familia, todo ¿están por la denuncia, amenazando? amenazando, ¿Intimidando? Ujú. sí, intimidando, amenazando, y a la raíz de esa denuncia de esta chica de 23 años, que está estudiando abogacía, surgieron 5 denuncias más de mujeres abusadas por ese juez. Ujú. Yo lo que escuchaba hoy y relacionaba con las clases de ética que estamos teniendo, yo digo, lo que es el poder de muchas personas, cómo abusan del poder. Porque esta gurisa, esta chica, está ejerciendo, está empezando a estudiar lo que es abogacía, 23 años, los primeros años, ¿no? Y el valor que tuvo, yo digo, de denunciar porque sabía las consecuencias que vienen. Y ella lo que decía hoy, por ejemplo, que hablaba sobre lo ético, lo moral de ella, y los derechos que ella tenía. Y yo digo, todo va relacionado con lo que nosotros estamos estudiando. Así que muchísimas gracias, pastor, por esa clase. Realmente, mira, Sí, cada día uno aprende más. Y como decía la hermana Zoraida, sí, no tendría que ser un tabú en la iglesia el tema de la política, ¿no? un minuto, Por hermana. ahí, Sí, sino más bien explicar cuáles son las cosas, todo de persona, bien explicar para que las personas estemos preparados, ajá. como decía la hermana. Eso Pues sí, nomás. muy bien, muchas gracias. Pues ha sido una bendición compartir este tema, esta hora, y nos encontramos primeramente Dios en la siguiente semana. Recuerden que esta semana va a tomar las 2 clases el jueves el hermano Abraham, y nos encontramos la siguiente semana. Dios los bendiga, que tengan un tiempo de salud, de prosperidad. Todos, Dios los guarde. Amén. Señor sea con ustedes. Paz, Saludos de hermano. paz a todos.